Ciencia Mercantil en su segunda parte. Estamos a escasos segundos de iniciar, solo estamos esperando a que podamos estar conectados a través de la página de Facebook de la unidad académica. Recuerde, en esta página usted va a poder encontrar grabada esta presentación y también el video para que pueda hacer un material de consulta posterior. En 30 segundos iniciamos. Hoy debo comentarle que iniciamos, como lo hemos hecho en algunas otras semanas, siempre con noticias, pero la primera noticia que tenemos es una noticia que nos hace meditar y que también como guatemaltecos nos va a causar siempre pues, tristeza por nuestros hermanos guatemaltecos. La pandemia COVID-19 al día de hoy en Guatemala tiene 8.561 casos positivos. De estos actualmente son 6.660 activos, 1.567 recuperados y tenemos, lamentablemente, ya llegamos a la tercera, a los 334 fallecidos. Siempre guardamos un momento de silencio cada vez que rebasamos un centenar más de fallecidos. Hoy no va a ser la excepción. Son personas con sus familias que están dolidas y que al día de hoy un proceso de siempre del entierro o de despedirse de un ser querido es totalmente atípico. Entonces, por ellos guardamos un momento de silencio. Muchas gracias por ese momento de silencio en memoria de los fallecidos de COVID-19 en la República de Guatemala. El día de hoy el diario Public News ha publicado que en Ucrania, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenka, de 42 años, muy joven, dio positivo. Así es de que tenemos que tomar en cuenta que el COVID-19 no está viendo clases sociales. Esta es la primera dama de Ucrania que dio positivo el día de hoy. Dentro de las noticias, el diario electrónico Soy 502 presenta la noticia que terapistas del Hospital San Juan de Dios amenazan con renunciar. Estos no son cualquier terapista. Estos son los que están encargados de las terapias respiratorias. Han presentado demandas muy puntuales, como por ejemplo, necesitan insumos para poder hacer su trabajo. También están demandando oxígeno porque no tienen para poder aplicar el oxígeno a estas personas que están en alto riesgo. También indicaron que al día de hoy hay 90 personas en riesgo total de perder su vida por falta de oxígeno y que también dentro de ellos, dentro de los terapistas, pues están en la primera línea de combate en esta crisis sanitaria. 10 de ellos ya dieron positivo, de los internistas del Hospital San Juan de Dios. El diario Prensa Libre Digital también nos da una noticia interesante para los amantes del deporte, y es que la Federación de Taekwondo es la primera federación en hacer un simulacro para intentar volver a una relativa normalidad, ya que es a la que nos estamos aproximando. Esto se dio acá en la ciudad de Guatemala. Y el diario Prensa Libre nos está también indicando, si usted es amante del Barcelona, no sé cuánto les van al Barcelona y han extrañado estos partidos, yo no me odio, por favor, yo le voy al Real Madrid, así es que
¿Qué le puedo decir? Si usted es Barcelona, se puso atento. Bueno, pues ya va a iniciar la Liga Española. Después de 97 días de estar cerrada la liga, ya ha iniciado y Barcelona está a punto de salir a jugar con sus jugadores Messi, Suárez y Griezmann, entre otros. Y la otra noticia que le traigo, se recuerda que el día miércoles estuvimos platicando que el diario vespertino La Hora publicó la noticia de que el Tribunal de Femicidio de Suchitepeques realizó el primer debate virtual. Hemos platicado que la tecnología vino para quedarse y sobre todo nos vamos a tener que ir acoplando a todo esto. Muestra de ello es la misma unidad académica que ya entró en la etapa 100% virtual. El día de hoy tenemos con nosotros para esta entrevista a la señora juez que llevó a cabo esta audiencia, la licenciada Carol Vázquez, que está con nosotros el día de hoy. Le vamos a hacer algunas consultas relacionadas con esta audiencia que se realizó. Señora juez, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, un saludo para todos los agremiados. Buenas tardes, estimados colegas. Para mí es un verdadero gusto compartir con ustedes el día de hoy, pues estoy a sus órdenes para servirles. Un saludo desde Mazatenango, aquí con calorcito y esperando que aporte. Excelente. Maestra, muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchas dudas e inquietudes con esta primera audiencia que se desarrolló. La noticia decía que en la audiencia sin ningún problema también se dio el trámite de peritos, testigos y diligencias de prueba documental. ¿Es cierto, maestra? Claro que sí. El día lunes nosotros en Mazatenango iniciamos con el plan piloto. Déjeme contarle que inicialmente éramos 3 tribunales, el 9º de sentencia de la ciudad de Guatemala, el de mayor riesgo de Quetzaltenango y el de femicidio de Suchitepeques. Los 3 tribunales pues fuimos autorizados por Cámara Penal para iniciar labores y realizar los debates virtuales. El debate se desarrolló con toda normalidad, como usted lo anticipó y leyó en la noticia. Escuchamos un perito, 4 testigos, 19 documentos, algunos documentos como un álbum fotográfico con 27 fotografías que fueron puestas a la vista de los sujetos procesales a través de la plataforma Zoom. Es la que se está utilizando para esta clase de juicio. Y esta pregunta se la iba a hacer, ¿qué tipo de plataforma estaban utilizando? Y usted ya la contestó. Maestra, yo soy abogado ya de abuelo abogado, de papá abogado, y nunca se hubieran imaginado que una audiencia se desarrollara de manera virtual. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si de repente yo estoy como abogado llevando a cabo esta audiencia y donde estoy a mi computadora se apaga o se va la luz? ¿Qué pasaría en una situación como esa? ¿Se queda en estado de indefensión el cliente? ¿Cómo quedaría ahí esto? Claro que no, mire, es como algo novedoso, pues obviamente surgen un montón de dudas, ¿verdad? El protocolo que fue autorizado y que pues ya se encuentra público en redes y en la misma página del organismo judicial, establece que en caso de que exista problemas de comunicación, se dará un receso para tratar de restablecer esa comunicación. Ahora, si el problema pues es definitivo y no es posible solucionarlo, se suspende la audiencia y se continúa pues en la otra fecha cuando ya esté solucionado. Pero esto ocurre también en los debates o en las audiencias presenciales. Si usted ha ido a debates, de repente se va la energía eléctrica y pues la grabación se detiene. O sea, esos problemas no son nuevos, ¿verdad? Desde que nosotros utilizamos energía eléctrica e internet pueden ocurrir. Nosotros ya trabajamos desde 2011 con las declaraciones de peritos, presentan esos mismos inconvenientes. De repente la señal no está muy buena, de repente la energía se va. Son problemas rutinarios. Por supuesto, y es que es parte de entrar a prueba y error, porque esto no era algo planificado, es que sencillamente la pandemia nos hizo que nos tuviéramos que reinventar.
Y tal como lo dice una máxima de las frases, la especie que se adapta es la que sobrevive. Y nos estamos adaptando a todo este tema tecnológico. Señora juez, vamos a ver. Empezamos la audiencia, pero ¿cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que esta audiencia se pueda llevar a cabo? Muy bien, previamente a que se señale la audiencia, la unidad de comunicaciones de los tribunales se comunicarán con los sujetos procesales. Los sujetos procesales deberán dar su anuencia para que esta audiencia se realice a través de plataforma virtual, porque usted tiene el derecho a no querer realizarla a través de esa forma. Entonces, pues la audiencia y obviamente pues se esperará que ya estén autorizadas las audiencias presenciales para llevar a cabo las suyas si usted no autoriza. Son dos principios fundamentales que se establecen dentro de la justificación del protocolo. Es la voluntariedad y obviamente la buena fe, ¿verdad? Porque una de las críticas que algunos han hecho a esta forma de realización es, mire, ¿cómo nos aseguramos que, por ejemplo, el abogado no tiene un cartel con las respuestas del otro lado de la pantalla? Acordémonos que la justicia pues es deber de todos, se les está entregando en esta oportunidad al colega una gran responsabilidad que es ser un colaborador de la justicia y pues también hay implicaciones penales cuando uno trata de tergiversar la verdad o cuando uno trata de desviar el proceso por otro rumbo, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo presente, es un proceso basado en buena fe y sin esos dos principios definitivamente esto no va a caminar o no va a ser un éxito, no va a funcionar. Una vez que los sujetos procesales han dado su anuencia, se señala a la audiencia y antes de abrirse el debate, se pide que expresamente los sujetos procesales manifiesten que están de acuerdo con que la audiencia se desarrolle de esa forma. Entonces es doble, primero lo han señalado a través de un correo electrónico para que se señale la audiencia y el día de la audiencia nuevamente se les pide que de forma verbal indiquen que están de acuerdo en la realización a través de esa vía y pues ya después se desarrolla de manera perfectamente igual a un debate presencial. La ventaja, ¿qué ventajas tiene? Que usted puede estar en su despacho, puede estar en su casa, puede estar en el lugar en donde usted más cómodo y mejor accesibilidad tenga. Solo necesita un teléfono, una tablet para que podamos tener la inmediación procesal. Buena señal de internet, 5 megabytes por lo menos, dicen los encargados de informática, y con eso su audiencia pues ya se desarrolla. De hecho, si hay internet y los dispositivos son móviles, aunque no haya energía eléctrica, se pueden ir desarrollando las audiencias porque si tienen suficiente carga. Bueno, imaginémonos, ¿por qué no el día de mañana, para que no haya un problema de acceso a Internet, puede llegar a algún acuerdo con alguna telefonía para que los abogados puedan tener no solo el acceso al Internet ilimitado, sino de banda ancha? Así es de que creo que nos estamos reinventando con todo esto. Estimada señora juez Carol Vázquez, ella es la presidenta del Tribunal de Femicidio de Suchitepeques. Muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy acá a Unidad Académica del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Seguramente que vamos a estar escuchando más de estos temas de audiencias virtuales en lo que van de las semanas y poco a poco va a ser una herramienta muy útil, como ustedes ya lo han indicado, no solo para el que administra justicia, sino también para los sujetos procesales, los abogados y en fin, para todos. Y que van a quedar ahí grabadas también las audiencias, que van a poder ser buenos materiales de consulta para ver qué dijo, cuál fue la estrategia, qué resolvieron. Así es de que, excelente. Con nosotros la licenciada Carol Vázquez, como él les decía, jueza presidencia del Tribunal de Femicidio de Suchitepeques. Estimada licenciada, unas palabras para poder despedirse del gremio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Unidad Académica del Colegio de Abogados. Saludos a todos los colegas, al señor presidente, el doctor Ovidio. Que Dios les bendiga y pues acuérdense ustedes que los abogados tenemos que ir innovando todos los días y que en estos momentos en que nos encontramos ante una situación excepcional, nosotros como profesionales también tenemos que ser excepcionales y procurar todas aquellas herramientas que estén a nuestro alcance para no detener la labor que realicemos desde cualquiera de las ramas que lo hagamos. Que Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes.
Gracias, estimada licenciada Vázquez, ha estado con nosotros. Continuamos. Usted estaba aquí para poder ver un tema que sin duda alguna le ha llamado mucho la atención. En inglés, due diligence mercantil. En español, la debida diligencia mercantil en su segunda parte. El día de hoy tenemos al maestro Juan Francisco Alfaro del CID, quien nos va a estar impartiendo la cátedra del día de hoy. Déjeme contarle tres aspectos importantes del maestro Alfaro del CID. Graduado de la Universidad Francisco Marroquín. Él posee una maestría en finanzas en la misma casa de estudios, Universidad Francisco Marroquín, y cuenta con 18 años de experiencia en estos temas mercantiles, un abogado corporativo. Así es de que el día de hoy, por favor, tome ahí su cuaderno para sus apuntes, haga sus preguntas. Si usted dice, Álvaro, yo le quiero hacer una pregunta, pero si se me va, no sé qué hago, mándemela al WhatsApp 4270-2999. Mándeme la pregunta, porque nosotros se las vamos a estar trasladando al licenciado Alfaro del CID. Licenciado Juan Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación de unidad académica. Le cedo el uso de la palabra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado Morales. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí compartir, aunque sea a la distancia, poder conversar un tema interesante de derecho, en el que creo que todos podemos siempre aprender algo nuevo. Deseándoles que ustedes y sus familias pues se encuentren con salud y estén bien en sus casas. Vamos a empezar. La semana pasada, pues, con el maestro Rivera estuvimos conversando sobre la debida diligencia mercantil, el due diligence. Como decía el licenciado Morales, es el término en inglés de realmente de donde viene esta terminología y que hemos ido tropicalizando a nuestros sistemas latinos. Y pues ahora vamos a continuar conversando sobre el tema de la debida diligencia mercantil, pero vamos a enfocarnos en algunos aspectos un poco más prácticos y específicamente vamos a enfocarlo a cuál es el beneficio, la utilidad de realizar un proceso adecuado de debida diligencia en un proceso de adquisición de acciones de una sociedad. He pensado que esta es una buena forma de poder desarrollar el tema y que vayamos haciendo relaciones con algunos documentos mercantiles que se pueden ir, que se van desarrollando y se van firmando a lo largo de este proceso, para que, digamos, vayamos todos viendo cómo encaja, ¿no?, este proceso de investigación, que eso es lo que realmente es un proceso de investigación, cómo va encajando y cómo se va traduciendo en contratos y cómo se va traduciendo en derechos y obligaciones para las partes que están en este tipo de relaciones. Dame un momento. Ahí está. Primero que nada, quisiera que recordáramos la definición que la semana pasada el licenciado Rivera nos compartió en su exposición sobre due diligence en la primera parte. Recordemos que el due diligence es un proceso de investigación para obtener información sobre las oportunidades y amenazas antes de realizar una adquisición, fusión por absorción o intercambio accionarial con otra empresa, bajo la fuente de donde fue tomada la cita. Como vemos, y recordemos lo que nos explicaban la semana pasada, si nos circunscribimos exclusivamente al término de due diligence o debida diligencia mercantil, pues estamos hablando de una investigación sobre aspectos legales realizar en el marco de una negociación que las partes han decidido hablar. Pero vamos a ver a lo largo de la exposición que no solo es el tema de la investigación y de recabar la información, sino también se trata de interpretar, sugerir y recomendar al cliente qué es lo que estamos viendo, qué impacto puede tener y cómo podemos mitigar ese impacto o ese riesgo que estamos identificando.
quiero primero hacer un pequeño esbozo de cómo estos, en un proceso de una adquisición de una sociedad o las acciones de una sociedad, cómo va a ir encajando el tema de la debida diligencia. Primero, vamos a hacer una investigación sobre documentos que probablemente no todos son públicos. Entonces, la primera etapa en la que vamos a ver más adelante es la suscripción de un acuerdo de confidencialidad entre las partes, precisamente para proteger la información que vamos a estar revisando. Una segunda etapa donde ya las partes, una vez que ya tienen cierta información, están en la posición de poder hacer una oferta indicativa sobre los bienes que son objeto de la adquisición. Una tercera parte que ya corresponde al proceso en sí de la debida diligencia, que normalmente, y aquí hago énfasis en esto, es normalmente, esto no, digamos, no hay una ley, no hay una regla escrita de que así deben de darse estas etapas. Esto es lo que yo les estoy presentando acá es algo que en mi experiencia, digamos, es algo que normalmente se va dando. Posterior a un proceso de debida diligencia, ya entramos a la redacción y firma de un documento que normalmente se denomina como memorando de entendimiento. Para posteriormente ya pasar al acuerdo de adquisición de acciones o la compraventa de acciones. Después vamos a ver algunos acuerdos que están relacionados con la adquisición, que pueden darse o no pueden darse. Aquí voy a mencionar los que en mi experiencia son los más usuales. Normalmente las compraventas de acciones o los acuerdos de adquisición pueden estar acompañados de un financiamiento, ya sea estructurado o no, sindicado o no, pero pueden darse. Pueden suscribirse ciertos acuerdos para garantizar algunas obligaciones futuras de las partes, ya sea durante o post la adquisición. Y finalmente, vamos a hablar un poco del acuerdo de no competencia, que también se deriva de lo que nosotros logremos investigar o aclarar en los procesos de debida diligencia. Hablar primero del acuerdo de confidencialidad. Voy a tratar de estructurar un poco cómo debiera de ser un acuerdo de confidencialidad, cuál es su objeto y qué es los aspectos más importantes que deberíamos de tomar en cuenta. Todo esto previo a compartir la documentación y previo a realizar la oferta, ¿verdad? Realizar el proceso de debida diligencia. Primero las partes, vamos a tener una parte reveladora, que es la que entrega la información, una parte receptora, que es la que recibe la información, pero no obstante, esas son las dos partes que suscriben el acuerdo. Estos contratos normalmente van a alcanzar a los empleados, funcionarios y contratistas de las partes. Normalmente, en un proceso de debida diligencia, vamos a necesitar auxiliarnos de diferentes especialistas y profesionales en diferentes áreas para poder hacer un análisis adecuado de los bienes que estamos adquiriendo. Por ejemplo, nosotros como abogados, yo soy abogado in-house, entonces, pero ustedes desde sus oficinas van a colaborar con una empresa, van a prestar el servicio para de realizar el estudio de la debida diligencia. Probablemente este acuerdo va a ser relevante para ustedes, porque ustedes se vuelven un auxiliar de este acuerdo y probablemente van a tener que firmar algún documento que esté relacionado con este acuerdo principal que están tomando las partes. De manera que tanto los derechos como las obligaciones y los incumplimientos, la entidad o la persona que está recibiendo la información no solo tiene que cuidar que ese representante legal o esos gerentes efectivamente guarden la confidencialidad, sino que también tiene que hacerlo extensivo con todo el personal involucrado en el proyecto y los contratistas, ya sean empresas evaluadoras, firmas de arquitectura, por ejemplo, cualquier otro tipo de consultor que sea necesario contratar para hacer la evaluación, dependiendo del giro de negocios de la compañía que se está analizando para una probable adquisición. Como les decía, el objeto. A veces nosotros vamos a encontrar en la red muchos modelos de contratos, pero siempre tengamos en cuenta
que tenemos que definir cuál es la información que vamos a proteger. No todo lo que se comparte está protegido, no todo lo que se comparte es confidencial. Entonces, hay que tener eso claro. Segundo, el segundo aspecto, sobre todo si nosotros estamos asesorando al vendedor, el aspecto de por la parte reveladora, el definir cuál va a ser el uso que se le va a dar a la información. Podemos compartirla, pero no puede utilizarse para cualquier cosa. Tiene que utilizar para un fin específico que vamos a definir en el acuerdo de confidencialidad. Por lo tanto, asociado a eso y como consecuencia también está el tema de la restricción del uso de la información. Esto es porque obviamente el vendedor todavía no sabe si le van a comprar y quiere tratar de protegerse de la mejor manera posible para que la información que está compartiendo después no la pueda utilizar su competencia, por ejemplo, que puede ser quien esté analizando la compra, para poder implementar y hacer una competencia desleal en contra de ellos. El tercer aspecto que es importante es determinar la forma de la entrega y la devolución de la información. En estos tiempos, ya de algún tiempo se venía haciendo, pero en estos tiempos, sobre todo, ya no es usual que la entrega de la información confidencial se haga físicamente, sino que lo que se hace es, se contrata un espacio en la nube, se arma se configura un data room o un cuarto de datos, donde el revelador va a colocar la información y va a dar los accesos a quien se ha acordado que se puedan dar los accesos, y se puede restringir, por ejemplo, cómo va a consultar la información, si solo la puede ver, la puede cargar, etcétera, ¿verdad? Todo esto se tiene que dejar predeterminado y establecido en el contrato de confidencialidad. Y como contraposición a eso, pues también la forma en que se devuelve la información, si es que hubo una descarga de información o si hubo entrega física, por ejemplo, uno uno asesorando a la parte receptora, pues tiene que asegurarse si dentro del proceso finalmente no se llega a hacer una oferta, no se llega a la compra, documentar correctamente la devolución de la información. No tengamos responsabilidades posteriores. Plazos usuales entre 1 y 5 años, depende de las empresas, depende del giro, depende de la práctica, de la industria en la que se están desempeñando. Excepcionalmente he visto algunos acuerdos de 10 años, he visto también algunos indefinidos. No hay ninguna limitación legal para poderlo hacer. Va a depender del tipo de información que realmente querramos proteger y por cuánto tiempo querramos protegerla. Pero normalmente vamos a encontrar acuerdos entre 1 y 5 años, es lo que normal es lo usual. Como les decía al principio, no toda la información que se comparte es pública, es confidencial. Hay información que es objeto de due diligence, pero que es pública. Y cuando estén asesorando ese tipo de contratos, hay algo que siempre deben de tomar en cuenta, que es que la confidencialidad o la reserva de la información no aplica cuando es requerida por una autoridad judicial o administrativa, siempre y cuando el requerimiento esté basado en ley. Entonces, por poner un ejemplo, SAT, por ejemplo, puede pedir información que tengamos bajo reserva de confidencialidad siempre y cuando esté reservada, siempre y cuando se trate de temas de impuestos. Pero no podría solicitar información, por ejemplo, de temas, si estamos hablando, por ejemplo, de una compañía que está en la industria extractiva, no puede solicitar información que es competencia exclusiva del ente regulador, que en este caso, siendo una industria extractiva, tendría que ser el Ministerio de Energía y Minas. Finalmente, mencionar nada más que siempre debemos pactar en el contrato cuál va a ser el procedimiento para solución de controversias, cuál va a ser la ley aplicable. Importante, las acciones procesales que se derivan de estos incumplimientos, y si nos vamos a la parte judicial, pues es un ejecutivo de no hacer que su pretensión principal va a ser que cese la circulación de la información de la información confidencial. Y por lo tanto, como es información privilegiada, pues puede haber daños y perjuicios, y por lo tanto puede haber abierta una acción para poder deducir daños y perjuicios si es que la parte receptora de la información violó su obligación de confidencialidad. Ahora pasemos a la oferta indicativa. En la oferta indicativa puede suceder en diferentes momentos. Puede suceder previo a que normalmente sucede previo a que se complete el estudio de debida diligencia. El objeto de esta oferta indicativa es
es mostrar la intención. Por eso el otro nombre es carta de intención. Es mostrar una intención formal y firme del potencial comprador a realizar la negociación. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque obviamente el vendedor quiere únicamente compartir su información con aquellas empresas que han manifestado una posición firme y han manifestado un interés legítimo en poder completar la negociación. No los obliga a completarla, pero por lo menos tiene la intención. Esto es importante porque estamos siempre en presencia de una negociación de un tema mercantil y por lo tanto la buena fe en la que se desarrollan esos procesos es muy, muy importante. Aquí en la oferta indicativa probablemente no vamos a tratar de establecer de la mejor manera posible cuáles van a ser las partes, pero puede ser que todavía no tengamos totalmente definido. Entonces, una redacción que haga referencia a las partes relacionadas o que estén relacionadas directo o indirectamente con el negocio, con el giro que se pretende adquirir, es perfectamente válido. El objeto, como les decía, es determinar los bienes. O sea, si yo quiero comprar una sociedad que se dedica a la distribución de energía eléctrica, por ejemplo, pues obviamente tengo que tratar de dar una descripción lo más exacta posible de en qué consiste el negocio, independientemente de cuáles sean los bienes que puedan estar asociados. Pero primero definir bien el negocio y indicar cuáles son, hacer referencia a todos los bienes que en forma directa o indirecta puedan utilizarse para prestar ese servicio en el cual yo estoy interesado. Esto es importante aquí porque también nos da la pauta de qué es lo que debemos de investigar, qué es lo que debemos de buscar en un proceso de debida diligencia, porque nosotros ya sabemos, independientemente que estemos asesorando a la parte vendedora o a la parte compradora, pues vamos a tener una delimitación de cuál es el alcance y qué es lo que debemos ir a buscar como abogados sobre riesgos y contingencias de la negociación que estamos asesorando. Es usual que aquí en este momento se establezca un precio inicial, porque una cosa es decir, estoy interesado, pero estoy interesado y estoy dispuesto a pagar una cantidad. Suena aventurado decir una cantidad si no hemos hecho un proceso de debida diligencia. Puede ser que no tengamos una mayor información para poder determinar algún precio. Pero lo que sí es cierto es que las empresas que normalmente entran a estos procesos tienen ya cierto conocimiento de la industria, de las empresas, y es una indicación de cuánto ellos podrían estar dispuestos a pagar por un negocio que ellos están viendo desde la calle, cuánto es lo que podría llegar a valer. De nuevo, esto no es vinculante. Que aquí se coloque un valor no necesariamente quiere decir que eso es lo que finalmente va a ser el precio en que se van a pasar los bienes. Establecer de alguna manera las condiciones a las que se va a sujetar la oferta, establecer exclusiones, limitaciones. Aquí todo esto va a depender de los insumos que los clientes nos estén trasladando para poder establecer ciertas condiciones o ciertas limitaciones. Por ejemplo, podemos hacer una oferta por decir un número, $1 millón por una compañía, pero yo estoy diciendo específicamente que como yo la quiero fusionar con una que yo ya tengo, no necesariamente quiero que todo el personal pase. Entonces yo puedo establecer una condición de vale eso, pero el vendedor tiene que liquidar al personal y pagarles todas sus prestaciones previo a que se dé la adquisición, por ejemplo, ¿verdad? Pueden ser, aquí limitarlas es bien difícil porque depende de qué tan creativos sean las gentes que están negociando. En cuanto al plazo, siempre es importante que digamos por qué tiempo va a estar vigente, porque obviamente una oferta no puede ser indeterminada, ¿no? En la oferta indicativa es donde las partes van a colocar qué es lo que les interesa ver. Y van a colocar ya con mucho más detalle, si bien en el acuerdo de confidencialidad se hizo una declaración general de que queríamos ver documentos corporativos o queríamos ver, qué sé yo, no es así. Aquí en este tipo de documentos nosotros ya empezamos a ver las bases de documentos que van a estar en el data room, en el cuarto de datos que mencioné al principio. Entonces vamos a ver un poco más de detalle. Entonces sí, vamos a colocar, por ejemplo, quiero ver la escritura constitutiva, quiero ver las patentes, quiero ver los nombramientos, los mandatos, los registros de accionistas, quiero ver estados financieros de los últimos 4 años, declaraciones de impuestos de los últimos 4 años, por ejemplo. Quiero ver los contratos que sean materiales.
información registral que sea relevante para poder investigar. Temas regulatorios, por ejemplo, si la industria requiere algún tipo de permiso, de licencia por parte del Estado para poder operar. En el caso de las telecomunicaciones, combustibles, energía eléctrica, petróleo, algunas farmacéuticas, por ejemplo, ¿verdad? Es importante también establecer el plazo que, digamos, no puede quedar abierto. Se fija un plazo en el cual la parte oferente va a tener para poder realizar ese estudio. Y aquí se debe tener en cuenta, digamos, plazos en los que las oficinas de gobierno pueden dar o confirmar cierta información, por ejemplo. El plazo igual va a depender del tipo de negocio y la naturaleza de la necesidad que se está realizando. En una debida diligencia podemos tener el problema de perdernos entre tanta información, ¿no? Y podemos ser que nos inunden de información, pero no todo siempre es relevante. Entonces es importante siempre aquí es definir el alcance. Voy a ver la información, pero que, digamos, pensando hacia qué. A establecer, por ejemplo, riesgos, contingencias fiscales o de negocio o judiciales o ejemplo, que puedan hacernos pensar que si un negocio es viable o no, o si tienes riesgo del precio, es un factor importante. No solo es lo que físicamente el activo vale, sino que cuánto riesgo estoy corriendo por adquirir ese activo. Y como les decía, también se tienen que determinar los efectos que va a tener esa debida diligencia en este documento. Porque no, en el mundo ideal es sí o no, pero ya en la vida real, en la práctica, nos vamos a topar con clientes que no obstante nosotros le estamos diciendo esta contingencia, vemos estos problemas, de todos modos lo quiere comprar porque hay una oportunidad donde puede adquirir un negocio a un menor precio a pesar de los riesgos que esté viendo. Entonces hay que determinar, las partes se ponen de acuerdo en decir, bueno, del resultado de la debida diligencia, por ejemplo, puede haber una alteración del precio hacia arriba o hacia abajo. Salvo que, por ejemplo, sea una contingencia de índole fiscal o de índole penal, por ejemplo, en donde si aparece algo de eso, es una causal para que el oferente retire su oferta en definitiva. Pero es importante que este tipo de cuestiones queden determinadas, porque en buena medida esto puede servir para liberarnos o para deducir daños y responsabilidad por daños y perjuicios si es que se retira la oferta por una razón que no estaba previamente acordada por las partes. Estos, como les decía, son documentos preparatorios que nos van a llevar a la siguiente etapa, que ya es el proceso de debida diligencia. En debida diligencia estamos como una firma externa que estamos prestándole servicios al cliente, pues obviamente nosotros tenemos que tener una estructura de personal, de equipo y de recursos para poder hacer los análisis, hacer las verificaciones en el menor tiempo posible. Acuérdense que el objeto de una debida diligencia es principalmente identificar y evaluar los riesgos y las contingencias que un determinado negocio puede tener. Nuestro rol como abogados asesores, es decir, es identificar los riesgos legales que tenemos enfrente para que los gerentes o las personas que estén negociando esto del lado de la parte compradora o vendedora, de los dos lados, puedan tener herramientas para poder evaluar esos riesgos. Entonces, van a haber preguntas como, bueno, hay un proceso de ajuste fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Qué probabilidades hay de que eso se reduzca o que llegue a un contencioso administrativo? ¿En cuánto tiempo podría llegar? Nos va a tocar hacer algunas evaluaciones sobre eso y tratar de dar nuestra mejor opinión posible con base en la información que tenemos al frente. Lamentablemente esto no es una ciencia exacta, entonces, pero con estos insumos normalmente son aspectos que los financieros toman en cuenta para hacer sus evaluaciones y poder determinar variación de precio. O, por ejemplo, yo puedo comprar solo un tramo de la compañía, una parte de la compañía, pero no la otra. Entonces, ese tipo de cuestiones pueden suceder.
Como les decía, hay que recomendar el objeto es recomendar sobre la viabilidad de la negociación. O sea, si vemos, hay negociaciones que se siguen adelante a pesar de que hay algunos riesgos o algunas contingencias. Lo que pasa es que esas contingencias pueden ser manejables o administrables de determinada manera. Y vamos a ver cómo estas contingencias después se traducen en acuerdos de garantía que vamos a ver más adelante. Identificar, y lo más importante, yo creo que el valor agregado que un abogado puede dar a un proceso de estos es identificar las formas para mitigar las contingencias. Porque al final, si hay los empresarios, cuando están ya en un proceso de estos que quieren adquirir determinada empresa porque desarrolló determinada tecnología o porque tiene determinado conocimiento, etcétera, no le va a importar qué contingencia se encuentre, pero quiere el producto o quiere la compañía. Entonces, aquí el abogado que está asesorando puede generar mucho valor en la negociación, porque puede decir, bueno, no obstante el riesgo, podemos mitigarlo, podemos reducirlo considerablemente si implementamos, por ejemplo, un fideicomiso de administración que gestione esto, por ejemplo, creo que puede ser una idea. Establecer un fondo del cual se puedan ir descontando las responsabilidades por una contingencia específica, por ejemplo. Puede venir alguna recomendación de cómo estructurar la compraventa, qué sociedades utilizar, cuántas sociedades utilizar, qué sede van a tener, de dónde están constituidas esas sociedades. Todo eso puede venir de un buen trabajo de debida diligencia, pero al final el cliente quiere que le digamos cómo lo puede hacer, no que no lo puede hacer, ¿sí? Entonces, y como les decía, en la práctica es muy difícil encontrar casos perfectos en donde no encontramos ninguna contingencia y que hay cero riesgo, ¿verdad? Ahora vamos a ver diferentes aspectos muy puntuales de una debida diligencia. Los aspectos corporativos probablemente lo más usual. Aquí vamos a encontrar, como les decía anteriormente, vamos a encontrar temas de escritura social, modificaciones, patentes, digamos, toda la parte de registro público que pueda tener la compañía que nosotros estamos evaluando. Los libros de actas, consejos de administración y registro de accionistas, eso no son documentos públicos y es importante verlos porque ahí pueden establecerse responsabilidades hacia atrás o, digamos, qué contingencias puede tener algunas decisiones que se tomaron en el pasado o cómo se tomaron o si las personas que las tomaron estaban facultadas para hacerlo o no estaban facultadas para hacerlo. Por eso es importante ver estos libros de asambleas y los libros de consejos de administración para poder ver cuál fue ese proceso de tomas de decisión que tuvo la compañía en determinados negocios que son materiales. Y por supuesto, si estamos hablando de la opción de adquirir las acciones o una porción de las acciones de una sociedad, pues es importante que veamos temas de registro de accionistas, quiénes son los accionistas, cuántos son los accionistas, qué tipos de acciones hay, o sea, si hay serie única, hay preferentes o hay diferentes clases, cómo se diferencian, pues, dependiendo si son de diferentes clases, si tienen diferentes beneficios, valen diferentes las acciones, si los títulos fueron emitidos correctamente. Y eso es importante porque aquí vamos a determinar a quién le vamos a comprar. Evaluar que se hayan cumplido con las formalidades legales de emisión de acciones, etcétera, ¿verdad? Nombramientos y mandatos vigentes, o sea, todos los que hemos practicado en temas de negocios o temas mercantiles, pues nos topamos con que muchos nombramientos continúan vigentes en el registro mercantil a pesar de que ya las personas no están dentro de las organizaciones que estamos evaluando. Entonces es muy bueno que sepamos quiénes son, qué acciones, identificar qué acciones se deben de tomar posteriores a la adquisición respecto a estos nombramientos, estos mandatos que podrían estar vigentes. De manera que si se da la adquisición, pues sea una de las primeras acciones. De hecho, es la primera acción que normalmente todos los nombramientos, designar a los nuevos y lo que viene después, registro de firma en bancos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la medida que esto tiene que estar perfectamente identificado desde el inicio para que no se afecte las operaciones de la compañía posteriores a la compra. La semana pasada hablaban también, alguien preguntaba de que si los temas de debida diligencia, los temas de compliance,
se tomaban en cuenta. Sí, sí se toman en cuenta. Es muy importante que en un proceso de debida diligencia evaluemos aspectos de compliance, entendiéndolo en el sentido amplio, no solo en tema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, sino de prácticas anticorrupción. Veamos qué prácticas de gobierno corporativo tienen. Eso tiene que ver con compliance. ¿Qué programas de cumplimiento de compliance tienen implementados? ¿Qué información tienen de sus clientes? Eso es importante. Porque, por ejemplo, si puede ser una compañía muy, digamos, pueden tener un producto muy bueno, pero puede ser que muchos de sus clientes estén en listas OFAC o del Departamento de Estado de Estados Unidos o listas negras de instituciones internacionales bancarias, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente, si encontramos ese tipo de banderas rojas, pues obviamente sí es una condicionante del negocio. No necesariamente impide que se haga, pero probablemente lo que se va a terminar haciendo en una situación de esas es empezar a excluir ciertas cuestiones de la negociación para asegurarnos de que pase limpio lo que nos interesa. Mencionar algún ejemplo. Y probablemente en los temas de compliance vamos a necesitar como abogados auxilio de algunas otras profesiones, como por ejemplo un auditor, ahora hay subespecializaciones que tienen que ver específicamente con el análisis de la trazabilidad de los activos o la trazabilidad de los fondos de las compañías para determinar los de origen lícito, por ejemplo. Y cuestiones así. Entonces, digamos, no solo es si tiene procesos por lavado de dinero o no, si tiene investigaciones en alguna fiscalía que tiene que ver con corrupción o impunidad o este tipo de cuestiones. Tiene que ir un poco más allá y para esto, pues obviamente necesitamos tener acceso a la mayor cantidad de información posible. Los aspectos tributarios, pues definitivamente son algo que siempre se va a analizar cuando estamos adquiriendo una sociedad. ¿Por qué? Porque el comprador, si estamos adquiriendo una sociedad, vamos a adquirir todos los derechos y todas las obligaciones, incluyendo las contingencias fiscales que podamos venir. Y eso a veces no siempre puede determinarse con exactitud los montos, porque intereses, las multas sí se pueden establecer, pero los intereses no necesariamente. Y aquí, si bien, digamos, vamos a solicitar documentos como los que les menciono acá, ¿verdad? Ver el registro tributario unificado, digamos, empezar por ahí, veamos qué régimen de impuestos tiene, si está bien constituido, no está bien constituido, revisar declaraciones de impuestos. Una cosa es que formalmente las hayan presentado, otra cosa es que hayan determinado correctamente los impuestos y si no han prescrito, pues obviamente es relevante. Si hay procedimientos administrativos judiciales de fiscalización y ajustes. Si es judiciales, a veces es más fácil poder obtener la información, pero si estamos en una fase, en un proceso de ajuste o de verificación ante la Intendencia de Fiscalización de la SAT, vamos a requerir colaboración del vendedor para poder hacer esa investigación. Y poder determinar por qué están haciendo el ajuste, si es material o no es material. A veces hay ajustes de 1,000, 3,000, 10,000 quetzales que no necesariamente van a condicionar una negociación de esta naturaleza. Si hay temas de crédito fiscal, por ejemplo, en curso, o si hay reparos o ajustes sobre cómo se determinó un crédito fiscal o un crédito fiscal mal utilizado o deducciones mal aplicadas, por ejemplo, todo eso es relevante y es algo que tenemos que ver en esta parte. Aquí, como les digo, estoy mencionando digamos que los documentos usuales, pero estas listas de documentos o de información en los procesos de debida diligencia va a depender mucho del negocio que estemos evaluando, ¿verdad? Pero la parte tributaria es muy, muy importante, ¿verdad? Porque mal atendido, esto termina en una investigación penal y de donde es muy difícil poder sacar un caso sin en poco tiempo, ¿verdad? Entonces es importante que por lo menos saben qué se está metiendo y cuáles son los alcances que podría tener. También es importante que veamos aspectos regulatorios. Esto no necesariamente va a aplicar para todas las sociedades o para todos los procesos de adquisición, pero en un proceso
si estamos analizando una compañía que requiere de autorizaciones de gobierno para poder operar, es relevante, es muy, muy importante que evaluemos este tipo de aspectos. Cuenta con todas las licencias, están vigentes, fueron bien otorgadas. Hay procedimientos de sanción por incumplimiento de obligaciones derivadas de una licencia, por ejemplo. Por poner un ejemplo bastante común, es las licencias ambientales se otorgan, pero normalmente van acompañadas de algunas medidas de mitigación a determinados proyectos que tienen que cumplirse en un periodo de tiempo. Entonces, poder identificar qué medidas son, qué avances han tenido, si se han cumplido o no se han cumplido, porque eso no solo va a tener un impacto en una multa, sino que podría afectar la continuidad del negocio, porque podría venir una suspensión parcial, total y definitiva de un negocio por no cumplir con aspectos como estos. Entonces, aquí en esta parte, pues obviamente requerimos del auxilio de las entidades de gobierno. Yo trabajo en temas de combustibles, entonces para mí el tema es Ministerio de Energía y Minas, verificar con ellos que las licencias estén bien otorgadas o que los contratos estén bien, correctamente firmados, que los procesos en los que culminó ese contrato para adjudicarlo se hayan llevado correctamente. Todo ese tipo de cuestiones debemos de analizarlas. Y como les decía, es importante porque van a afectar el giro del negocio y por lo tanto van a afectar el valor, el precio que se está pagando por ese negocio. En los aspectos regulatorios, antes de pasar a los contratos, también es muy probable que tengamos que auxiliarnos de ingenieros ambientales o ingenieros químicos o farmacéuticos, por ejemplo. Si estamos hablando de que queremos analizar registros sanitarios de determinados medicamentos que se están importando, se están fabricando en el país, por ejemplo, o si cuenta con buenas prácticas de manufactura, pues tenemos que auxiliarnos de las personas correctas para que puedan darnos sus opiniones sobre no solo lo que estamos viendo en documentos, sino lo que realmente están haciendo la entidad que se está haciendo. Otro aspecto muy, muy importante, siendo abogados, es de los más relevantes, definitivamente, son los contratos que son materiales. Obviamente aquí tenemos que ver, aquí se puede generar mucha información, entonces aquí es donde el tema de recursos humanos que tengamos disponibles para poder hacer este análisis es relevante. Aquí, por ejemplo, mi sugerencia es que antes de entrar a ver contratos, tengan unas 2 o 3 sesiones con las personas que los contrataron para entender los giros de negocio en los que se están metiendo, porque no es lo mismo leer un contrato a letra muerta que entendiéndolo en el contexto de la industria donde debe aplicarse ese contrato. Entonces, siempre es recomendable hacer eso para poder ya llegar con ojos mejor entrenados a poder analizar cada uno de los contratos. Y la materialidad es bien importante. A veces yo he visto muchos procesos de debida diligencia donde algunos colegas se pierden revisando contratos que son, ya sea por monto o por algunos aspectos, por ejemplo, que sean contratos formulario, por ejemplo, y quieren ver todos los contratos formulario. A veces eso puede ser complicado, entonces por eso las conversaciones previas son importantes con los clientes, porque van a dar a entender qué es lo que es importante para ellos y qué es material para la negociación. Entonces, cuando hablamos de materialidad es qué tan importante es para el giro y qué impacto económico puede tener en la empresa si ese contrato termina o se resuelve, se rescinde, cualquier aspecto de estos, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos claridad sobre eso para poder hacer un buen análisis y hacer una mejor recomendación sobre lo que estamos viendo. Y acompañado con esto, pues hay que son sujetos a registro, pues también debemos de considerar esto. Si se dan cuenta, muchos de los procesos de debida diligencia van a requerir apoyo o auxilio de algunas entidades del Estado. Entonces, cuando hablábamos de que se deben de determinar los plazos en los que se tienen que hacer estas investigaciones, es muy importante que ustedes estén bien conscientes de a dónde tienen que ir a hacer las verificaciones, porque un proceso, una solicitud de acceso a la información pública, por ejemplo, si bien la ley nos días, de la práctica sabemos que a veces se puede extender hasta 30, hasta que finalmente tengamos la información. Entonces, es bien importante que tengamos conocimiento previo de qué entidades de gobierno y de administración pública vamos a necesitar para poder hacer este tipo de verificaciones.
La parte de litigios es también muy importante. Como normalmente, aquí depende del giro de nuevo, pero normalmente no buscamos un análisis muy profundo, muy detallado del proceso. Lo primero que hay que hacer es identificar qué procesos hay y en qué calidad está actuando la persona, la sociedad con a la que estamos investigando. ¿Es demandante o es demandada? Si es demandada, ¿por qué es demandante? ¿Por qué es demandada, por ejemplo? Porque, por ejemplo, si es una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, va a ser muy usual que tenga muchas quejas en DIACO por facturación, por cobros, por servicios, etcétera. Si bien es relacionado con el negocio, pero la cantidad, la probabilidad de que ese tipo de procesos, por ejemplo, lleguen a afectar considerablemente a la empresa son mucho más bajas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir haciendo ese tipo de análisis y ir determinando este tipo de procesos son relevantes o no son relevantes, o digamos, me debo de enfocar mucho en estos tipos de procesos o no. Y por eso, de nuevo, es muy importante que estos procesos de debida diligencia no se llevan exclusivamente por abogados, lo que tienen que estar en constante comunicación con su cliente y obviamente auxiliarse de los profesionales adecuados para entender este tipo de cuestiones. Entonces aquí vamos a ver qué tipo de procesos hay y tenemos que buscar hacer un análisis de qué impacto van a tener en la compañía y si ese impacto es importante o material en la compañía. Porque pueden haber procesos que sí van a tener un impacto, pero que económicamente no va a ser tan significativo y que perfectamente la compañía puede absorberlo sin afectar el giro principal. Y no solo ver procesos judiciales, sino ver el Ministerio Público, ver procesos administrativos. Aquí se puede complicar un poco porque va a depender mucho del giro de la sociedad a la que estamos analizando, pero digamos, puede entrar temas de la Inspección de Trabajo, pueden entrar temas de DIACO, pueden entrar temas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Comunicaciones, o sea, hay un sinfín, pueden incluso ser procesos ante el juzgados de asuntos municipales en diferentes jurisdicciones. Entonces aquí se puede complicar porque vamos a recibir mucha información y por eso es importante, regreso al principio, que se delimite correctamente y que tengamos muy claro el alcance del proceso de debida diligencia, porque en estos aspectos es muy fácil perder, si vamos a perder tiempo, que es precioso para después poder entregar una opinión y poder completar la transacción adecuadamente. Digamos, cuando estamos haciendo los análisis también, en los equipos legales es importante que sean multidisciplinarios, porque un abogado que es experto en tema de litigio, pues obviamente va a ver este aspecto que yo les mencionaba ahorita con unos ojos diferentes a los que yo, que me dedico más a temas corporativos, de negocios, por ejemplo, puedo llegar a ver. O alguien que ve temas de derecho laboral, por ejemplo, que pueda hacernos un buen análisis, pueda revisar hacia atrás, digamos, todas las terminaciones de contratos de trabajo durante los últimos 2 años, por ejemplo. ¿Cuáles fueron con justa o sin justa causa? De las que fueron sin justa causa, ¿cuáles podrían terminar en una demanda de prestaciones laborales, etcétera, ¿verdad? Entonces, y si es así, o sea, fueron planteadas en tiempo, ya prescribieron, hay una serie de detalles que auxiliándonos de los expertos, de los abogados especialistas en estas diferentes áreas, pues podemos, nos va a permitir presentar un informe mucho más robusto y mucho más completo al cliente. En aspectos laborales es otro aspecto muy, muy importante de los procesos de debida diligencia, que podamos evaluar, digamos, una de las primeras preguntas que se van a hacer es, ¿vamos a recibir el negocio con todo el personal, con una parte del personal? Si lo voy a recibir con todo, quiero que tenga la mesa limpia en el sentido de que quiero que el vendedor pague todos los pasivos laborales que corresponden, de manera que yo pueda contratarlos nuevamente y empezar una nueva relación, por ejemplo. Entonces, pero para tomar ese tipo de decisiones debemos de saber exactamente, revisar que tengamos planillas de salarios y de IX debidamente presentadas, qué información es la que se está reflejando ahí, qué salarios están reportados, que la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones de seguridad social o salud ocupacional ahora que
temas de COVID se están volviendo muy relevantes. Digamos, si ustedes tuvieran que entrar en un proceso de debida diligencia en los siguientes 6 meses, un año, es mandatorio que ustedes revisen cuáles fueron los procedimientos de salud y seguridad ocupacional que esa empresa implementó para evitar minimizar los contagios de virus, por ejemplo, porque podrían venir algunos procesos o algunas responsabilidades para el patrono porque no adoptó las medidas adecuadas, por mencionar un ejemplo. Vean cómo lo que vamos viviendo también va a irse teniendo en cuenta en estos procesos de debida diligencia. Por ejemplo, si estamos viendo temas de contratos y ustedes ahorita estamos en esta época de COVID-19, seguramente en un proceso de debida diligencia necesariamente vamos a tener que entrar a ver cómo están las cláusulas de fuerza mayor. ¿Son aplicables o no son aplicables? ¿Qué efectos pueden tener? ¿Son materiales o no son materiales? O estamos en presencia, por ejemplo, de no es una fuerza mayor porque puedo cumplir, pero cumplir se me vuelve muy caro. Entonces pasamos a un escenario de rebus sic stantibus, donde va a haber una revisión judicial o una probable revisión por excesiva onerosidad de las obligaciones pactadas por esta compañía. Regresando a los aspectos laborales, se deben revisar contratos de trabajo que se hayan notificado al Ministerio de Trabajo correctamente, cumplen con las formalidades mínimas, qué procesos administrativos o judiciales hay relacionados con aspectos laborales, si hay procesos colectivos o comités ad hoc, si la empresa está emplazada o no está emplazada, si hay algún sindicato o cuántos sindicatos hay. Y esto tenemos que revisarlo en un proceso de debida diligencia para saber en qué el comprador se estaría metiendo si es que decide finalmente adquirir la sociedad. Lo que les mencionaba, evaluar las terminaciones de contratos, si fueron bien hechas, o si se identifican contingencias y tratar de cuantificar esas contingencias, que eso sí lo podemos hacer los abogados en función de lo que las disposiciones del Código de Trabajo, renunciables o cualquier otra prestación que pudiera corresponderle también por pacto colectivo, por ejemplo, convenio colectivo. Finalmente, también, aunque esto es una parte contable y debemos de auxiliarnos de ellos, pero es importante que como abogados también verifiquemos que las provisiones de prestaciones laborales se hayan hecho correctamente. Esto porque le va a permitir al cliente determinar si compra con el pasivo o sin el pasivo. Va a tener una incidencia directa en el precio que se pague por el negocio. Entonces es muy importante tenerlo determinado. Los aspectos financieros también es muy, muy relevante. Aquí definitivamente nos vamos a auxiliar de contadores públicos, auditores o de personal especialista en aspectos financieros que pueda evaluarnos qué posición patrimonial refleja un balance general o un estado de resultados o un libro de flujo efectivo de la compañía. O sea, una compañía puede tener muchos activos, pero puede tener un flujo de caja negativo. Entonces eso lo hace menos valiosa, aunque sus activos valgan mucho. Entonces eso es muy relevante acá. Y aquí recomendación o invitación, mejor dicho, en la medida que como abogados estemos en este tipo de procesos, nos empapemos más de aspectos financieros, podemos desempeñar mejor el papel porque no dependemos exclusivamente de terceros para hacer los análisis, sino que nosotros podemos hacer ciertas ponderaciones y ciertos análisis de lo que estamos viendo y que en los estados de resultados de la compañía y qué contingencias podemos identificar. Por ejemplo, si una cuenta de balance que se refiera a pasivos de largo plazo, por ejemplo, probablemente eso lo que nos dice es que hay un crédito sindicado que no nos han revelado. Podría ser un ejemplo, ¿verdad? Entonces ya nos puede orientar a nosotros a hacer determinadas preguntas sobre determinados aspectos. Evaluar los activos y pasivos de las cosas. Del lado de activos, por ejemplo, como abogados, revisar que hayan sido debidamente adquiridos, que los derechos de propiedad que se tengan sobre esos activos sean correctos y estén bien documentados o correctamente registrados, si esto fuera el caso. Y en el caso de los pasivos, puede ser a veces mantienen pasivos y no toman en cuenta que ya han prescribido, están prescritas, entonces no hay razón para poderlo hacer. ¿Y qué efecto va a tener? Aquí, por ejemplo, en un análisis de una cuenta de balance de pasivos podemos identificar créditos de impuestos. Si en alguna parte no se ha revelado, pues podemos aquí hacer
fácilmente poderlo determinar y entonces nosotros ya dirigirnos. Bueno, si tenemos aquí un crédito fiscal, ¿por qué hay un crédito fiscal tan grande acá? ¿Por qué no lo hemos utilizado? Hay un proceso de solicitud de devolución de crédito fiscal, por ejemplo, qué sé yo, pero digamos de la información que vamos viendo pueden ir saliendo más preguntas y podemos ir solicitando información adicional siempre y cuando esté relacionada con el alcance del proyecto que es el inicio. Y aquí lo más, al final, tenemos que poner en blanco y negro lo que nosotros estamos viendo durante lo que vimos durante el proceso de debida diligencia. Yo les enumero muy breve lo elemental que debe de tener un informe final, un resumen de los aspectos relevantes. Y aquí es bien importante la capacidad de síntesis que el abogado pueda tener, porque no vamos a colocar, digamos, todo lo que encontramos, no podemos colocar anexos y podemos estructurarlo de una manera diferente, pero aquí nos va a interesar colocar lo que creemos que le va a interesar al cliente, ver o analizar o considerar para poder hacer una oferta final sobre la sociedad que estamos evaluando. Identificar las contingencias y cuál es el impacto en la negociación. A veces es monetaria, a veces es de reputación. Por ejemplo, si estamos comprando una sociedad que tiene un reclamo ambiental, una cosa es la responsabilidad civil o penal que pueda venir de una contaminación, pero otra es qué va a tener que hacer esa compañía para poder mejorar en aspectos de reputación de cara a, digamos, proyectos de comunitarios o resarcimientos comunitarios o programas de reforestación, por ejemplo. Eso no necesariamente está dentro de los procesos legales, pero que sí tiene un impacto económico y tiene más que ver con una reputación que la compañía trae con aspectos meramente legales, ¿verdad? Creo que es importante que también nosotros podamos identificar y saber ver. Miren, este probablemente puede ser un tema que recomendamos que deban de analizar. Aquí la recomendación siempre va a ser tratar de ser lo más amplio posibles en cuanto a la explicación de la contingencia y el impacto que nosotros creemos que puede tener para que el cliente pueda tomar la decisión una decisión informada sobre si va a realizar una oferta o no va a realizar una oferta final sobre y si la hace, si debe de pagar más o debe pagar menos. Pero, o puede ser que pague menos ahora, pero que en 2 o 3 años termine pagando una suma adicional por una contingencia que no está identificada, por ejemplo. Entonces, es importante que seamos muy, muy claros en esta parte. Después, la recomendación de cómo administrar los riesgos de las contingencias. Aquí la creatividad es bien importante, ¿verdad? El derecho privado nos ofrece esa, y la libertad de contratación y la autonomía de la voluntad nos permiten poder proponer formas de poder mitigar este tipo de riesgos. Supongamos, estamos analizando adquirir una compañía petrolera, por ejemplo, pero sabemos que uno de sus activos tuvo un problema ambiental. Bueno, ¿cómo podemos comprar la sociedad, pero no quiero comprar ese riesgo ambiental? Una solución podría ser, bueno, miren, traspasémoslo a un fideicomiso de administración con instrucciones específicas de qué hacer, en caso haya que pagar, y el vendedor va a tener que fondear, digamos, cualquier resultado adverso de esa negociación. Y si pasa determinado tiempo y no pasa nada, pues entonces el fideicomiso de administración traslada nuevamente el activo al comprador, por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Entonces pueden haber muchas soluciones aquí en las que podamos nosotros proponerle a los clientes cómo podemos mitigar estas contingencias que hemos identificado. Pero también hay que ser muy claros de que podemos encontrar contingencias o riesgos que no son mitigables. Si, por ejemplo, si se adquiere la sociedad, puede ser que el nuevo representante legal pudiera adquirir algún tipo de responsabilidad personal sobre lo que pase en el futuro con esa negociación. Entonces, por ejemplo, si en el proceso de debida diligencia nosotros nos damos cuenta, y voy a hablar de nuevo de un aspecto petrolero, nos damos cuenta que una operación contaminó y el vendedor nunca dijo nada. Nosotros ya lo sabíamos y lo adquirimos, pues podemos ser corresponsables de eso, sin mencionar los aspectos de responsabilidad penal o civil, pero ya denota
que nosotros sabíamos de lo que había pasado, que había incluso una probable comisión del delito, no dijimos nada y seguimos adelante. Entonces, encontramos una contingencia de estas, probablemente la recomendación sea, miren, ese activo no lo adquieran porque tiene estos problemas, por ejemplo. Y aquí el último tema que es importante que quede en el informe es identificar las posibles condiciones precedentes para la negociación. ¿Qué es una condición precedente? Una condición precedente son aquellos aspectos, siguen siendo condiciones como las conocemos en nuestro derecho de obligaciones, pero son aquellos aspectos que se han identificado, que son tan importantes en la negociación que si no suceden es imposible continuar. Entonces, ya en el informe nosotros podemos identificar varias de esas condiciones y decir, yo considero que usted puede comprar siempre y cuando hace A, B, C, D. Si no se dan estas, la recomendación es que no lo haga porque usted puede tener estas contingencias que pueden ser insalvables. Entonces, y aquí, derivado de un buen informe de proceso de diligencia, con unas buenas recomendaciones y unas buenas conclusiones, es la piedra angular para el siguiente paso en una adquisición de una sociedad, que es la redacción de uno de los documentos que son importantes, que es conocido como memorando de entendimiento. El memorando de entendimiento lo que establece son las condiciones bajo las cuales se va a dar la compra. Aquí yo ya analicé la sociedad, ya se dieron las recomendaciones, los equipos financieros ya la evaluaron, ya determinaron que era viable y determinaron cuál era el precio. Y el vendedor está de acuerdo con el precio que se le va a pagar por esa sociedad. Pero obviamente no es las acciones, por ejemplo, no funciona así, sino que hay un transcurso, hay un tiempo en donde esto sucede, porque tienen que realizarse ciertos aspectos, algunos regulatorios, por ejemplo, o algunos de autorizaciones internas de las compañías, por mencionar otros ejemplos. Entonces, este documento, que es, digamos, en lo que va a concluir el memorando de entendimiento, tiene por objeto definir los bienes que se van a adquirir, porque ya tuvimos oportunidad de analizarlos en el proceso de debida diligencia, establecer el precio y establecer cuáles son las reglas que pueden aplicar para determinar la variación del precio, pero ya reglas objetivas. Por ejemplo, si estamos adquiriendo una operación en donde parte de los activos son contratos de arrendamiento, entonces mi premisa es, yo como comprador le digo, yo te voy a pagar $2 millones por todos los contratos de arrendamiento que vienen en la sociedad, siempre y cuando tengan un plazo mínimo de vigencia de 15 años, por ejemplo. Entonces, te vamos a fijar un plazo de 3 o 6 meses para que puedas renegociarlos si los lleves a 15 años para poder pagar los $2 millones. De lo contrario, el precio se ajusta y ya los financieros hacen una fórmula de ajuste dependiendo del negocio que se está evaluando. Todo eso hay que trasladarlo al contrato. Se tienen que establecer las reglas y las condiciones en las que se tiene que perfeccionar la negociación, o sea, cuáles son esas condiciones precedentes que mencionaba anteriormente que deben de darse para que finalmente firmemos el acuerdo de compra de acciones. También es importante, aquí en este documento se define cuáles son los contratos accesorios que se van a firmar, porque no necesariamente va a terminar con un acuerdo de compraventa de acciones, porque pueden ser, por ejemplo, un fideicomiso, puede ser un financiamiento, o puede ser, digamos, la venta se estructuró de tal manera que yo te estoy vendiendo, si estamos hablando de una cadena de restaurantes, por ejemplo, te estoy vendiendo los restaurantes y la tierra y todo eso, pero yo me quiero reservar los derechos de propiedad intelectual y cobrarte regalías por eso. Entonces, un documento accesorio a la compraventa de las acciones va a ser un contrato de licencia de uso de marca, por ejemplo. Entonces, todo eso lo tenemos que ir definiendo aquí porque ya tenemos la información y ya sabemos lo que quiere el cliente para poder estructurar contractual. Importantísimo definir cuáles son las partes que van a participar del negocio, quién va a comprar, quién va a vender. Pareciera que eso es muy claro, pero no siempre es claro porque tenemos holdings y tenemos relacionadas y a veces tenemos acciones que pueden estar garantizando otras obligaciones y que por lo tanto estén aportadas a un fideicomiso de garantía. Entonces, eso me obliga a involucrar a un banco en la negociación y saber que ellos tienen que dar su consentimiento para que la negociación se perfeccione, por ejemplo. Entonces, es importante que siempre tengamos claro
quiénes van a ser, y tenemos que asegurarnos de eso durante todo el proceso de debida diligencia, tenemos que saber cuáles van a ser las partes que están involucradas. Y finalmente establecer los mecanismos para garantizar las obligaciones posteriores a la adquisición. Esto tiene mucho que ver con las contingencias. Por ejemplo, si hay juicios en curso en donde nosotros hemos determinado que probablemente si el juicio se pierde, haber que pagar una indemnización de $500,000 por ejemplo. Entonces podemos decir, vamos a descontar del precio los $500,000 y dejarlo depositado en un banco con instrucciones de que si se gana el juicio, pues se le paga al vendedor, y si se pierde el juicio, pues ese dinero sirve para pagar la indemnización, por mencionar un ejemplo. Esta parte en el documento de memorando de entendimiento es importante, el de declaraciones previas y antecedentes, y es importante porque de aquí pueden derivar responsabilidades civiles o penales si la negociación no se realiza, porque las partes están actuando de buena fe, y si en el proceso entre el memorando de entendimiento y la compraventa de las acciones se determina que hubo información falsa, por ejemplo, pues obviamente ahí se puede deducir ciertas responsabilidades a las personas que hayan introducido información falsa a la negociación. Entonces, normalmente aquí lo que vamos a ver es unas declaraciones sobre las intenciones que tienen las partes de celebrar el negocio. Y suena como redundante, pero esto lo encontramos mucho en el derecho americano, en el derecho anglosajón, donde buena parte de los contratos las partes se dedican a hacer este tipo de declaraciones porque están basadas en el principio de buena fe. Entonces, yo tengo la intención de celebrar esta negociación bajo estas condiciones y me comprometo a llevarla a término siempre y cuando se den las condiciones que más adelante se den. Y cuento con las autorizaciones de los accionistas para poder suscribir todos los contratos, por ejemplo. Eso es importante hacerlo acá, porque si después hay judicialmente este contrato y se determina que no era viable porque quien firmó no tenía facultades, hay responsabilidades. Entonces hay que hacer declaraciones sobre esto. Hay declaraciones sobre la veracidad de la información proporcionada. ¿Por qué? Yo estoy asumiendo que me están dando todo y que lo he logrado verificar todo. Más adelante encuentro que me engañaron, me presentaron estados financieros alterados, por ejemplo, que eso puede ser lo más común, pues entonces hay una opción de responsabilidad en ese sentido. Y sobre todo que se está actuando de buena fe. Lo que le mencionaba de las condiciones precedentes, que son las condiciones, las circunstancias o los hechos que deben suceder previo al perfeccionamiento del negocio jurídico, como condiciones para poder firmar los acuerdos finales. Y tienen que establecerse los plazos de forma muy clara para saber por cuánto tiempo este memorando de entendimiento va a estar vigente, y es posible que este documento incluso esté vigente posterior a que se firme la compraventa de adquisición de acciones, por la adquisición de las acciones, porque aquí se está regulando temas de garantías o temas de contingencias que es necesario que se mantengan vigentes durante determinado periodo de tiempo. Y finalmente, siempre es importante dejar un buen mecanismo de solución de controversias, una buena cláusula arbitral, cuál va a ser la ley aplicable, cuál es la sede del arbitraje. Y en este tipo de procesos, la recomendación es no ir a tribunales, porque muchos temas son confidenciales. Es mucho más fácil de poder probar un punto de estos en un tribunal arbitral que en un tribunal judicial, por temas de tiempo, aunque probablemente puede ser más costoso, puede ser más rápido. Y normalmente estos mecanismos se utilizan en negociaciones donde hay mucho dinero de por medio, entonces someterlo a una cláusula arbitral es recomendable. En el acuerdo de adquisición de acciones no me voy a detener mucho porque esto es un contrato de compraventa, prácticamente como lo que ustedes conocen, solo que en vez de que sea un inmueble, ahora van a ser títulos de acciones, y por lo tanto hay que identificarlos. ¿Cuáles son sus procedimientos de traspaso? Aquí me refiero a los endosos, etcétera, ¿verdad? Establecer cómo se va a realizar el pago, en qué momentos, si va a haber intervención de un banco, por ejemplo, o qué condiciones tienen que darse para que se dé el pago. Igual vamos a tener una declaración de las partes, como lo mencionamos anteriormente, específicamente importantes como en cualquier compraventa, que no hay impedimentos para el traspaso y que está sujeto a un saneamiento. Y contemplar siempre temas de condiciones generales de contratación, fuerza mayor, solución de controversias, confidencialidad del documento, propiedad intelectual se aplica, obligaciones tributarias de las partes, etc. Esto, como les decía, a veces se da, a veces no se da, a veces necesitamos involucrar a un banco porque va a financiar la adquisición
Entonces hay que coordinar comprador, vendedor, banco, cómo va a ser el desembolso, cómo va a ser el traspaso de los bienes, cómo se van a garantizar. A veces se puede establecer que el banco se reserve la propiedad temporalmente la propiedad de las acciones mientras se constituyen las garantías, por ejemplo, o garantías reales adicionales para que después las acciones pasen finalmente al comprador. Pero básicamente aquí los temas importantes es definir el monto del préstamo, obviamente establecer los mecanismos y calendarios de desembolso y constituir las garantías del préstamo si las hubiera. Y cuando hablamos de acuerdos de garantía me refiero a... Hay muchos contratos que se pueden utilizar para garantizar obligaciones que no pueden resolverse o contingencias que no pueden resolverse previo a la compraventa. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar de mecanismos para resarcir daños y perjuicios, por ejemplo, contingencias que se identificaron y que las partes estuvieron de acuerdo que se podían garantizar de esa manera. Pues obviamente el plazo tiene que ser mientras la contingencia exista. Aquí la referencia va a ser siempre los plazos legales de prescripción, dependiendo del tema en el que estemos hablando. Y mencionarles muy rápidamente algunos contratos que se suelen usar para este tipo de garantías. Uno es el contrato escrow o las cuentas escrow, que es depositar dinero en un banco y dar instrucciones al banco de qué hacer con ese dinero cuando se den determinadas condiciones que las partes han pactado. Un fideicomiso de administración, un fideicomiso de garantía, tiende a ser lo más usual. Finalmente, a veces hay transacciones que se cierran también con un acuerdo de no competencia. El acuerdo de no competencia tiene por objeto limitar que el vendedor pueda realizar el mismo negocio que nos ha vendido, o que le ha vendido a nuestro cliente. La razón es porque a veces tienden a salir de un negocio porque han identificado algunos problemas y prefieren con ese capital iniciar otro que compita directamente. Entonces eso podría considerarse una competencia desleal porque tenía cierta información privilegiada. Entonces este tipo de acuerdos tratan de proteger las inversiones del comprador en ese sentido, pero por supuesto por leyes de competencia no pueden ser de plazo indefinido, tienen que estar muy restringidos, muy bien estructurados, puede establecerse ciertas reglas de exclusividad, puede referirse a utilizar ciertos derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, si yo compré una gasolinera con ciertas marcas, yo le puedo poner un acuerdo de una competencia que él puede dedicarse a poner gasolineras porque la ley se lo permite, pero no puede utilizar las mismas marcas que utilizaba anteriormente en la negociación, por ejemplo. Como les decía, el plazo no puede ser indeterminado y lo más importante es que está sujeto a lo que las leyes del país establezcan en términos de competencia. Guatemala no tiene una ley de competencia, pero ciertas industrias manejan ciertos aspectos de estos, eso sí hay que considerarlo, ¿verdad? Muchas gracias. Tema bastante extenso para tratar de cubrirlo en el tiempo, pero traté de expresarles la síntesis de lo relevante en esto, así que ahora pasemos a sus preguntas y procuraré darle la respuesta de la mejor manera posible, y muchas gracias. Gracias, mi estimado maestro. Con nosotros ha estado dando esta excelente conferencia el maestro Juan Francisco Alfaro del CID, con este tema en su segunda parte, la debida diligencia mercantil. Excelente, realmente hemos aprendido mucho. Alguien por ahí me escribía en el chat que el campo del estudio del derecho es amplio, es tan amplio que incluso este era un tema muy poco conocido y que ahora a través de la unidad académica estamos aprendiendo más de este tema. Usted ya sabe cuál es la dinámica nuestra. Le vamos a pedir a nuestro equipo informático que pueda abrir el chat. Trasládenos la pregunta, por favor. Si usted de repente me traslada la pregunta al chat de mi teléfono, hágalo con toda la confianza. Aquí hay una licenciada, mi estimado licenciado Juan Francisco, que nos hace esta pregunta. Dice, buenas tardes. En la parte laboral, ¿qué recomienda con la parte laboral en cuanto a la liquidación de planilla y la recontratación del mismo personal? ¿Cuánto tiempo se debe de esperar para hacer la recontratación? ¿Qué le contestamos, licenciado Alfaro? Okay. Esa es una pregunta muy usual, es un tema muy usual en una adquisición y suelen haber muchas respuestas muy variadas. En mi experiencia, lo que hemos hecho es tercerizar el personal. 2, 3 meses, a veces 6 meses,
para después volverlo a recontratar, porque obviamente sí hay un tema ahí de si se termina un contrato, pero inmediatamente continúa laborando. Han habido algunas sentencias que han entendido eso como una simulación y que por lo tanto la continuidad no se ha interrumpido. Entonces, una práctica es esa. Ahora vemos muchas empresas que se dedican a administrar planillas, entonces perfectamente se pueden auxiliar de ellas. Eh, y es importante que el contrato que se firme con esa empresa de tercerización de personal pues, sea muy claro en cuanto a las responsabilidades. Si bien es cierto que puede no ser oponible ante un tribunal y que nos condenen a pagar determinadas prestaciones por un mal manejo de la planilla de esa empresa, pues sí debe quedar la opción de poder repetir contra esa empresa y deducirle de responsabilidades. Excelente, ahí tiene entonces la respuesta, mi estimada licenciada. Ahorita se acaba de abrir el chat, así es de que por favor traslade sus preguntas. Aquí las vamos a estar viendo. La licenciada Gladys González, buenas tardes, excelente exposición. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada González, es un gusto servirle. También el usuario Maribel, muchísimas gracias, nos dice. Así es de que está abierto el chat para que usted pueda trasladar sus preguntas. Quiero comentarle únicamente como una noticia preliminar. El día de hoy estuve en reuniones en el Instituto de Justicia Constitucional y vamos a empezar una serie de criterios jurisprudenciales en materia laboral. Así es que si a usted le interesa el tema laboral, muy pronto voy a tenerle informaciones académicas de este tema. Viene por aquí y continúa, vamos a ver, dice el usuario Maribel. Vamos a ver. Se vinieron ya todas las preguntas. Excelente, excelente conferencia. Nos están diciendo, buenas tardes, saludos desde Petén. Vamos a ver, desde Petén dice el licenciado Ricardo Obando, buenas tardes, saludos desde Petén. ¿Puede existir compra parcial derivado que puede existir riesgos altos a bienes específicos de la sociedad que se quiere adquirir? ¿Qué le respondemos, licenciado? Sí es posible, se puede estructurar adecuadamente. Va a depender mucho de qué es lo que quiera el cliente, pero digamos, una forma puede ser aportar ese bien a una sociedad diferente, podría ser para desvincularlo completamente, o puede ser que podría ser también que si bien el proceso de vida de diligencia arrancó como la expectativa de adquirir la sociedad completa, puede ser que entonces con el resultado lo que podríamos considerar sea una compraventa de activos únicamente. Dice, bueno, me interesan solo estos activos, por ejemplo, los demás que podrían estar comprometidos no son tan relevantes para el giro principal, entonces puedo llegar a tratar de hacer una oferta solo por esos activos y ponerme de acuerdo con el vendedor. Lo que pasa es que puede ser que el vendedor también se ponga en una posición de todo o nada, entonces quiero vender todo, no me quiero quedar solo con lo que no sirve. Entonces, yo probablemente la mejor recomendación sería colocar o excluir el activo a una sociedad para limpiarlo y digamos que se puede solventar las contingencias ya solo con esa sociedad o auxiliarnos de un contrato de confianza, como podría ser perfectamente un contrato de comiso de administración, como lo mencioné anteriormente. Entonces se le puede trasladar el activo con los fondos y las instrucciones específicas para poder solventar la contingencia y después ya, según lo que suceda, trasladarlo al comprador o al vendedor o devolver el dinero según lo que haya pasado. Excelente. Tenemos muchos más saludos aquí desde San Francisco el Alto, licenciado Tomás Cornelio. Gracias, licenciado Cornelio. Y el licenciado Irán creo que hace una consulta interesante. Licenciado, dice, buenas tardes. ¿Qué pasaría si el arbitraje falla en caso de controversia? Bueno, miren, creo que depende, vamos a ver, puede fallar, definitivamente. Sucede, la alternativa son los tribunales. Si digamos, si estamos próximos a una controversia y logramos identificar algunas circunstancias que podrían afectar el correcto desarrollo de un arbitraje, solo no dejemos de tener en mente los plazos de prescripción que la ley nos da para determinados, para la materia que estemos discutiendo. Pero sí es muy importante, el arbitraje
Llevar el proceso correctamente de arbitraje no debería de ser un problema si la cláusula de arbitraje se redactó correctamente. Y a eso me refiero, es definir si es derecho o equidad, si es 1 o 3 árbitros, cómo los vamos a elegir, escoger una buena sede arbitral. Guatemala tiene muy buenas sedes arbitrales, yo he participado en algunas, donde llevan los procesos con mucho profesionalismo, con mucha apertura y garantizando el debido proceso. Importante la cláusula, ¿dónde se puede trabajar un arbitraje? Está en el tema del recurso de revisión cuando van las salas de apelaciones. Hay dos criterios, hay unos que decimos que se puede limitar y decir excluir las partes contractualmente, pueden decir que no debemos, el laudo arbitral va a ser final y que no va a ser sujeto a revisión. Hay otros colegas que dicen que no, esto como está garantizado en la ley de arbitraje debe de darse. No, no pretendo convencerlos, les presento las dos posiciones, pero si se va a complicar un arbitraje, probablemente va a ser en el recurso de revisión, porque va a entrar al sistema judicial y el tema van a ser los tiempos. Tal vez la calidad de la resolución va a ser buena, seguramente, porque la sala que ve esto tiene bastante experiencia, pero la celeridad que estábamos buscando con el arbitraje la podemos perder, porque la carga que tienen los tribunales es muy alta. Excelente, muchísimas gracias, maestro. Muchos saludos desde Quetzaltenango nos están sintonizando, también siempre desde Colomba, Quetzaltenango, desde Villacanales, desde Misco, desde Chimaltenango. Y por aquí tenemos una interesante pregunta de la licenciada Ruth Noemí Argueta. Dice, excelente conferencia, felicitaciones al maestro. Pregunto, cuando no se da una compra, sino una fusión, ¿serán los mismos métodos de debida diligencia? Sí, básicamente podemos utilizar el mismo esquema y los mismos métodos de debida diligencia. Lo que va a cambiar es cómo vamos a... ¿Se recuerdan que en la exposición les decía que después de la debida diligencia se firmaba un memorando de entendimiento o una carta de entendimiento? Entonces, para llegar a un acuerdo de adquisición. Probablemente si estamos hablando de una fusión, podemos estructurarlo diferente. No vamos a estar hablando de una compraventa de acciones, pero sí vamos a fijar las reglas de cómo se deben de otorgar los contratos, en qué momento se deben de hacer los traspasos de las acciones y en qué momento se acuerdan las fusiones. Entonces aquí, por ejemplo, el memorando de entendimiento tiene que contemplar el tiempo que la sociedad A le va a tomar realizar su asamblea general con todos sus accionistas para acordar la fusión, y en la sociedad B igual. Y si estamos hablando de industrias que requieren algún tipo de autorización, como la financiera o bancaria, por ejemplo, eso también hay que contemplarlo, que en el momento en que se va a perfeccionar la fusión, en el momento en que la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria den su autorización para que esas entidades puedan funcionarse. Pero en esencia, el esquema básico, por lo menos mínimo, de debida diligencia que contemplamos ahorita, no va a variar, pero sí varía cómo estructuran la finalización del negocio. Ese es el cambio. Muchísimas gracias, la licenciada Elga Mazariego. Muy buenas tardes. Excelente, interesante conferencia. Gracias, licenciado, por compartir sus conocimientos. iPhone Lima también dice, buenas tardes, excelente conferencia. El licenciado Cornelio nos saluda desde San Francisco el Alto. Y aquí tenemos una muy interesante pregunta de la licenciada Caterín. Dice, con relación a un requerimiento de SAT de libros de actas de asamblea, por su importancia, decisiones de negocios, ¿se puede rehusar a dicho requerimiento, licenciado Alfaro? Ok, no es exactamente una pregunta de debida diligencia, pero no se puede rechazar porque la SAT tiene facultades para pedir la información, pero la forma en que se entrega ahí sí podemos hacer una diferencia. Recuérdense que hay normas tanto en la Constitución como en la Ley de Acceso a la Información Pública que dicen que cuando se entrega información que sea confidencial o reservada a una entidad de gobierno y se le indica a esa oficina o a esa entidad que debe mantenerla confidencial bajo responsabilidad de responsabilidades, pues hay que hacerlo de esa manera. Entregarlo, sí, hay que entregarlo, porque si no es resistencia a la acción fiscalizadora, pero haciendo la salvedad que el documento debe de mantenerlo confidencial. Y eso perfectamente lo acepta.
Y es que eso es importante, hacer esa aclaración que los documentos deben de llevar esa confidencialidad. Así es de que eso no se supone, sino que hay que indicarlo en el momento que requieran los documentos. Muy buenas tardes, nos dicen siempre, muchos saludos vienen. Incluso alguien me decía, licenciado Álvaro, me da pena hacer una pregunta porque puede ser de primaria, pero yo la voy a preguntar. Y me pregunta y me dice, muchísimas gracias por la valiosa conferencia. Todos los acuerdos tienen que ir en escritura pública, licenciado. No, 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 no. De hecho, cuando estamos en este tipo de procesos, la escritura pública se desaconseja precisamente por la publicidad. Obviamente vamos a utilizar las escrituras públicas solo cuando necesitemos suscribir contratos que son calificados como solemnes, que no voy a entrar en esos detalles de cuáles son, pero sería la pregunta que me hacían antes de la fusión. Pues obviamente un acuerdo de fusión necesariamente tiene que ir en escritura pública. Entonces sería una excepción, pero todo lo demás, documento privado, firma legalizada, incluso la firma legalizada no necesariamente puede ser. Incluso ahora, sujetos a jurisdicción de tribunal arbitral, por ejemplo, perfectamente podemos utilizar firma electrónica avanzada. O las partes ponerse de acuerdo en la herramienta de firma electrónica que utilicen y hacer los contratos perfectamente válidos y ejecutables en sede arbitral. Excelente respuesta, el licenciado Ricardo Bando. Excelente, muchas gracias. La licenciada Carmen Cabrera, saludos también, dice Alcán, temas muy importantes. Gracias, licenciada, estamos para servirle. También tenemos aquí saludos desde Misco, desde Salcajá, y la licenciada Lisbeth Xiomara Alay Navas nos pregunta, buenas tardes, una pregunta. ¿Se da en la práctica que sea la parte vendedora quien solicite la debida diligencia sobre la capacidad de pago y antecedentes del comprador? Sí, es usual. Es usual. ¿Se recuerda cuando hablábamos del compliance en la parte de debida diligencia? Si ustedes estuvieran asesorando a la parte vendedora, la investigación es importantísimo que se haga una verificación del origen de los fondos, de quiénes son las personas con las que estamos haciendo las negociaciones, y perfectamente podemos apartarnos de una negociación cuando encontramos este tipo de aspectos. Pero es importante que se deje por escrito al principio, ¿verdad? Entonces hay que, por ejemplo, ¿cuál sería un momento adecuado para poderlo hacer? Podría ser una respuesta a la oferta indicativa que les mencionaba. Podría decir, la acepto bajo estas condiciones, por ejemplo, podría ser. Podría incluirse en el memorándum de entendimiento como una condición precedente. Por eso las condiciones precedentes en este tipo de documentos son bien, bien importantes, porque entonces ahí perfectamente el vendedor puede decir, la parte vendedora va a llevar a término la negociación siempre y cuando no surjan aspectos negativos de la investigación de cumplimiento, de prevención de lavado de dinero o el programa de conoce al cliente, etcétera. Todo este tipo de denominaciones con las que conocemos este tipo de programas. Pero sí se puede hacer. Gracias, licenciado. Vamos llegando a las últimas dos preguntas. Ya estamos en las 6:20 y hoy terminamos a las 6:30. Por favor, tómelo en cuenta, solo por el día de hoy. Por aquí tenemos más saludos desde la ciudad capital, la licenciada Nelly Cuellar, Yesenia Salguero, de verdad dice, felicitaciones selectos conferencistas. Por supuesto, licenciada, buscamos lo mejor del gremio de abogados. Y por aquí tenemos al licenciado Jorge Carballo. Dice, buenas tardes, excelente conferencia. Pregunto, con el procedimiento de las sociedades que están inscritas al IX, ¿cuál es el procedimiento para regular esa inscripción? O trato de interpretar cómo sería en el tema de la debida diligencia, dándole un poco de forma a la pregunta, maestro. Sí, si entiendo bien, es cómo podemos regularizar, digamos, algún tipo de incumplimiento formal que la sociedad pueda tener frente al IX. Creo que por ahí, espero haberlo entendido así. Sí. Digamos, ahí primero lo que hay que analizar, o sea, perfectamente se puede inscribir y se puede fijar un plazo para hacerlo, pero lo que hay que tomar en cuenta es desde cuándo la sociedad, perdón, y cuáles eran las cuotas de X que se dejaron de pagar por ese incumplimiento. Y eso hay que tomarlo en cuenta en el precio de venta como para
descontarlo, por ejemplo, o hay que tomarlo en cuenta al momento de establecer algún contrato de garantía. Vamos a reservar, el precio de venta se va a reservar un fondo para cubrir eso si es que lo multan. De esa manera podría hacerse, pero si se identifican del proceso de debida diligencia, hay que dejarlo en el memorando de entendimiento establecido como fijarle un plazo para poderlo hacer. Y si estimamos que puede ser un plazo mayor al tiempo que queremos cerrar la negociación, pues entonces sí auxiliarse de contratos de garantía en donde que le permitan al comprador protegerse de que no va a pagar más de lo que originalmente hubiera pagado si esa contingencia no existiera. Excelente, gracias por la respuesta. Aquí me están llegando mensajes ahora con relación al tema de sedes arbitrales que mencionaba ahí el licenciado. Vamos a investigar, creo que es un tema un poco que no ha sido tan explorado, pero estimados colegas, vamos a traer la información y conferencia de estos temas que usted nos está pidiendo. La licenciada Lilian, diga, licenciado. No, hay un par de preguntas que vi que quisiera dirigirme muy rápido. Uno mencionaba cómo se perfeccionaba la oferta indicativa. ¿Quiénes eran las partes? Pues el oferente envía su oferta y se debe de buscar un documento de aceptación de la oferta, ya sea en el mismo documento aceptando un representante legal o generando un segundo documento. Si la opción es un segundo documento, es importante que se le fije un plazo de respuesta a la persona a la que se le está dirigiendo la oferta para que se perfeccione. Recuérdense sus normas de la oferta que están en el Código Civil, perfectamente son aplicables aquí. Y había otra pregunta respecto a contingencias fiscales. ¿Quién las pagaba? La respuesta es depende de qué acuerdo lleguen las partes y qué tan importante sea la contingencia. Lo más recomendable es reservar una parte del precio en un banco, por ejemplo, para utilizarlo para pagar la contingencia, para que no afectara al comprador, porque era una obligación del vendedor. Y si finalmente no se da, entonces que el banco tenga instrucciones de trasladarle el dinero al vendedor, como hubiera sido originalmente si la contingencia no existiera. Adelante, licenciado Morales. Excelente, estamos ya llegando al final de esta conferencia, ya vamos por 2 horas, licenciado Alfaro, así es de que vamos a irnos deteniendo por el día de hoy. Vamos a intentar hacerle ahí otra vez la invitación al licenciado Alfaro porque hay muchas preguntas, no solo aquí en Zoom, sino que también en Facebook. Así de que vamos a seguir trayendo estos temas interesantes. Licenciado Alfaro, muchísimas gracias por estar con nosotros de parte de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, del director, el doctor Luis Ruiz, y de su servidor Álvaro Morales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera cederle un par de segundos para que usted se pueda despedir de toda esta audiencia nacional de colegas abogados. Por favor, licenciado Juan Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la atención recibida y sus preguntas muy, muy interesantes, muy valiosas. Realmente creo que en el gremio debemos de apoyarnos mutuamente para ir mejorando y pues felicitar al colegio por estos espacios para poder compartir experiencias, que al final eso es lo valioso, el poder tener un espacio donde todos podamos compartir la experiencia profesional que hemos tenido y en la medida de lo posible poder ayudar al ejercicio de otros colegas que puedan considerar incluso otras áreas, ¿verdad? A veces este tipo de temas, como bien usted lo decía, a veces ni se estudian en la universidad, uno los va aprendiendo en la práctica y a veces uno no lo considera como un área viable de práctica profesional. Pero muchas gracias, espero no haberlos aburrido y que haya sido provechoso y que un poco hemos aprendido todos de este tiempo y muchas gracias y cuídense mucho. Gracias, licenciado Juan Francisco Alfaro, nuestro expositor del día de hoy con el tema debida diligencia mercantil en su segunda parte. El licenciado Juan Francisco, graduado de la Universidad Francisco Marroquín, maestro en finanzas, más de 18 años de experiencia en el tema. Por favor, usted ya sabe cómo tratamos a nuestros invitados en esta aula virtual. En la parte de abajo aparece en la parte de reacciones. Por favor, aplausos para el licenciado Alfaro. En lo particular, creo que un tema muy interesante y esa es la forma en la que nosotros podemos agradecer, tal y como lo decía el licenciado Alfaro. Creo que el tema para nosotros, comunidad académica, es compartir. No importa de la universidad que seamos o no importa en qué lugar de la República estemos. Estamos llegando hasta Nevaj, a Petén,
a Totonicapán, a Quetzaltenango. Así es de que el conocimiento está llegando a toda la República, pero de nada nos serviría si no tenemos excelentes docentes como el licenciado Juan Francisco Alfaro. Así es de que muchísimas gracias. Para la próxima semana, por favor, ya sabe que vamos a tener al doctor Amos Grajales de la Universidad de La Plata en Argentina. Siempre vamos a seguir con ese tema interesante de argumentación jurídica para los abogados. Es un tema que ya lo desarrollamos en la primera sesión del seminario el día miércoles, el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Y para el día lunes le tengo un tema muy interesante. Por favor, esté atento a nuestras redes, a los afiches que le estamos mandando. Si a usted le interesa esta conferencia, poder tenerla como material de consulta en la página de Facebook de Unidad Académica, la va a encontrar. Por favor, este es un tema interesante, tenemos que seguir aprendiendo todos. Y como siempre, nos despedimos primero dándole gracias a Dios por todas estas oportunidades que nos da. Y en estos tiempos, unámonos. En estos tiempos del COVID, le deseo que usted esté bien, que tenga un buen fin de semana. Por favor, las reglas importantes, distanciamiento, uso de la mascarilla, lavado de manos es muy importante. Así es de que un saludo de la unidad académica, de la Junta Directiva, del doctor Luis Fernando Ramírez y de su servidor Álvaro Morales. Gracias a todos, espero poderlos saludar el próximo día, lunes, en esta clase virtual. Hasta pronto. Hasta luego.